Alabamos tu nombre, Señor, y encomendamos, Señor, esta palabra para que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón. Te pido que abras nuestro entendimiento, nos ayudes, Señor. Cada palabra que aquí se ha predicado en este templo ha sido buena para la edificación de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que guíes también esta palabra, que tú hables a nuestros corazones, que nos ayudes a madurar, a mejorar en todas las áreas de nuestra vida para que seamos la luz que nuestra ciudad necesita, para que seamos los hermanos en Cristo que este pueblo necesita. Señor, edifícanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje de hoy tiene como título El lenguaje del corazón, porque como todos nosotros sabemos, el corazón se comunica. El corazón, podemos decir que el corazón, hablamos de dos corazones, el corazón como el órgano del cuerpo humano, que es el órgano más importante para nosotros, se comunica, pero también el corazón, que es lo profundo de nuestro ser, se comunica. El corazón humano tiene la capacidad de darnos vida a través de la forma como funciona dentro de nosotros. Se encuentra dentro de la cavidad torácica, en medio de nuestros pulmones. Quizá nuestro cuerpo pueda sobrevivir, mantenerse vivo sin algún miembro de nuestro cuerpo, pero sin el corazón, nuestro cuerpo muere. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón bombea como 105,000 veces durante un día. Está siempre ocupado trabajando. Es importante que nosotros tengamos conciencia de darle un buen cuidado a nuestro corazón. A partir de los 35 años, cada persona debemos preocuparnos de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, porque nuestro corazón puede empezar a fallar. Y es así como el corazón físico se comunica, cuando empieza el cuerpo a mostrar evidencia de que algo está mal dentro de nosotros. La persona puede empezar a manifestar palpitaciones, alta presión, también puede empezar a manifestar fatiga. Las arterias se le empiezan a endurecer porque no ha tenido un buen cuidado de su cuerpo, de su corazón. Y tiene similitudes con el corazón, que es lo más profundo de nuestro ser, donde se guardan nuestros deseos y nuestras emociones. También hay que cuidar de ese corazón, porque para Dios es el área más importante de nuestra vida, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Él menciona en la palabra de Dios casi 300 veces la palabra corazón, y se refiere a las emociones y sentimientos de las personas, no tanto al corazón físico. Pero eso es lo que tiene como similitud, porque los dos descubren si algo anda mal dentro de nosotros. Vamos a ver la palabra de Dios en Lucas 6:45 sobre lo que Dios habla sobre el corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que nos dice Lucas 6:45, y allí lo tenemos en la pantalla. Del buen tesoro. Las palabras descubren entonces la condición de nuestro corazón. ¿Qué hay en el tesoro de nuestro corazón? Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. ¿Qué puede ser lo que es un tesoro para nosotros? El buen tesoro puede ser, la raíz del problema es la condición de nuestro corazón y no nuestra boca. ¿Se fija? El tesoro es lo que está dentro de nuestro corazón. Y nosotros, por consiguiente, hablamos lo que hay dentro. El lenguaje del corazón causa efectos negativos y positivos. ¿Por qué? Porque sacamos de nuestro corazón, de ese tesoro, cosas buenas y malas. ¿Qué es lo que guardamos cada uno de nosotros? Hay personas que en su corazón guardan el tesoro del dinero. De eso hablan todo el día, de lo que para ellos es lo más importante. A lo que le damos más valor es lo que es el tesoro para nosotros. Para nosotros a veces
las cosas materiales se convierten en nuestro tesoro porque hablamos continuamente de ellas. ¿Ha conocido usted personas que están continuamente hablando de sus cosas? De sus carros, de sus casas, de sus bienes materiales. Estas personas del tesoro de su corazón están hablando. Eso es lo que hay dentro de ellas. Y hay otras personas que su tesoro es su familia y están continuamente hablando de ese tesoro, de su esposa, de sus hijos, porque para ellos es su tesoro. Pero hay tesoros que también guardamos nosotros que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. A Dios no le agradan algunas cosas que nosotros guardamos dentro. ¿Y cómo saber qué es lo que guardamos dentro? Nosotros lo sacamos cuando estamos en alguna prueba. Cuando alguien se acerca y nos provoca para ofendernos o para criticarnos, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay ahí adentro, qué es lo que va a salir primero. Muchas veces, hasta en el momento cuando va uno manejando en la carretera, encontramos personas que se molestan por los otros conductores y qué es lo que sacan de su corazón. Sacan cosas buenas o cosas malas. Por eso es lo que les decía, el lenguaje del corazón causa efectos positivos o negativos. En este caso, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿verdad? Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es lo que usted saca cuando lo provocan? En su hogar, con su esposo, con su esposa, cuando ustedes dialogan, cuando llegan cansados del trabajo. ¿Qué es lo que sale de ustedes cuando su esposa no está de acuerdo en alguna cosa? O cuando su esposo no está de acuerdo con ustedes. Hay cosas que salen de nuestro corazón y eso es lo que vamos a ver que estamos guardando dentro de nosotros mismos. Ese es nuestro tesoro. Y muchas veces en teoría se supone que cuando ya venimos a Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Debe salir cosas buenas, deben salir palabras buenas que edifiquen a los demás, pero muchas veces no salen todo lo contrario, porque del dicho al hecho, ¿verdad? Como dice el dicho, hay mucho trecho. Entonces, allí es donde nos damos cuenta cómo estamos nosotros por dentro, qué comunión tenemos con el Señor, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que nos descubre nuestro corazón. Cada vez que platicamos, con hablar con una persona por unos minutos nos damos cuenta de lo que está llena, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, nuestras palabras tienen gran potencial, ellas pueden sanar o herir. Cuando alguien necesita consuelo en la familia, ¿qué es lo que usted le dice? Cuando alguien está quebrantado, cuando necesita palabras de ánimos, ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted mismo está en dificultades, ¿qué es lo que los demás le dicen a usted? Hay tesoros en nuestro corazón que muestran que hay amargura en nuestras vidas, que hay envidia en nuestro corazón. Y muchas veces no estamos contentos con la vida. Y al hablar damos como un golpe, porque eso es lo que hacemos, herimos con nuestras palabras. Pero nosotros tenemos una opción aquí. La palabra de Dios nos muestra que está en nosotros. Dios nos da el poder de escoger las palabras. Tenemos una libre voluntad que nos ayuda a decidir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a hablar, ¿verdad? Podemos con nuestras palabras engrandecer o despreciar, podemos edificar o destruir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la gente que está cerca de nosotros, con los hijos? Hay personas que los humillan tanto desde pequeños diciéndoles, tú no vas a servir para nada, te pareces a fulano, a alguien de la familia que no salió adelante, en lugar de decirle, tú vas a llegar muy alto. Las palabras van a hacer que una persona, van a hacer el carácter de una persona, porque de acuerdo a donde viva, al lugar de donde esa persona nace, los padres que haya tenido, las palabras que haya escuchado durante toda su niñez, las va a mostrar en su edad adulta. Si en su casa a usted lo trataron mal, usted quizá tenga amargura en su corazón y tiende a hacer lo mismo usted con sus hijos, a tratarlo como a usted lo trataron. Pero la palabra de Dios nos dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón.
Entonces, ¿qué es lo que estamos guardando nosotros? ¿Qué es lo que estamos escogiendo tener allí adentro? La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Insidiosa quiere decir que encubre, que hay algo engañoso en ella. Muchas veces nosotros hablamos hipócritamente porque no estamos verdaderamente mostrándole lo que hay en el corazón a las personas, pero tarde o temprano se van a dar cuenta porque no podemos engañar a nadie, mucho menos a Dios. No nos podemos engañar a nosotros mismos tampoco. Hay personas en las que engañaron con sus palabras, el lenguaje de su corazón no era bueno, como es el caso de Dalila, que sacó del mal tesoro de su corazón las palabras que destruyeron a Sansón. En Jueces 16:16 vemos como ella, lo que le causaba a él, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Muchos conocen esta historia, ¿verdad? Esta mujer de la cual este hombre se enamora, ella no tenía el mismo sentimiento hacia él, sus emociones, lo que guardaba en su corazón, su tesoro, era el dinero, puesto que lo vende. Con sus palabras, lo quería descubrir cuál era el secreto de su fuerza. Cada vez le estaba diciendo, lo molestaba, diciéndole, es que tú no me quieres porque no me dices la verdad. Dime en qué consiste el secreto de tu fuerza. Pero él no sabía que ella lo estaba vendiendo. Ella quería que le dieran dinero a cambio de la vida de Sansón. Lo estaba engañando, ese es un corazón insidioso. Muchas veces nosotros actuamos queriendo disfrazar cosas. Chantajeamos a las personas, queremos engañarlas, haciéndolas pensar que nosotros queremos lo bueno para ellos, pero en realidad no lo queremos. Lo que queremos es sacar alguna ventaja de ellos. Y esto es malo delante de los ojos de Dios. Nosotros debemos ser sinceros, mostrar lo que hay en el corazón, hacer lo bueno, sacar cosas buenas de nuestro corazón. Este fue el caso de ella, que vemos que había en su corazón. Del mal tesoro de su corazón sacó lo que ella tenía, el engaño. Pero también hubo en la Biblia personas que hicieron el bien con sus palabras. ¿Sí recuerdan ustedes la historia de José? Este hombre que fue vendido para ser esclavo en Egipto, al cual sus hermanos odiaban, que fue llevado en contra de su voluntad y que sufrió mucho allá, padeció y estuvo hasta en la cárcel por causa de lo que ellos le hicieron. Cuando al pasar de los años, este hombre llega al poder y está en sus manos destruir a su familia cuando llegan a él a pedirle pan. Él pudo haberlos desechado, él pudo haberse vengado de lo que le habían hecho. Pero ¿qué había en el corazón de José? Había palabras de vida, había palabras que salvaron al pueblo. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Allí está el tesoro que tenía José. Dentro de su corazón era el preservar la vida, era el hacer la voluntad de Dios. Por eso, al tener la oportunidad de vengarse de los que le hicieron daño, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo responde él ante eso? ¿Cómo responde usted ante una persona que le ha hecho daño? ¿Hace lo que hizo José y los perdona? ¿O quiere vengarse usted de lo que le han hecho? En Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Está el poder, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjese todo lo que pueden ocasionar nuestras palabras. La misma muerte. Les voy a contar una historia de algo que pasó en Wisconsin, aquí en el 1870. Por lo que dice el versículo bíblico de Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes saben, aquí está comparando la palabra de Dios, la lengua de nosotros, la forma en la que hablamos, con un fuego que nosotros podemos encender, algo que se puede desencadenar en una destrucción grande. Es lo que les voy a contar lo que pasó en Wisconsin. Allí hubo un gran incendio en 1870 que ocasionó la muerte de 1,200 personas.
y también hubo más de 1 millón de acres que se consumieron en el fuego. Y todo fue ocasionado por un tren que pasó, causó una chispa y de ahí se encendió el fuego. Una pequeña chispa encendió tan grande fuego que se consumieron las vidas de muchas personas. Fíjese qué cosa, así es la lengua también. Cuando nosotros empezamos a hablar cosas que no convienen, puede ocasionar una destrucción tan grande que puede hacer que una familia se destruya, incluso puede hacer que una congregación completa se destruya. Cuando nosotros hablamos cosas que no convienen, cuando le damos pie a la crítica, al chisme, en lugar de concentrarnos en la palabra de Dios, nosotros podemos desencadenar una destrucción tan grande como la que pasó aquí en este incendio y podemos llegar a destruir las vidas de personas. Ha habido iglesias que se han destruido por causa de cosas que pasaron en la iglesia, por causa de chismes, por causa de personas que no tuvieron ese control y que no escogieron sacar lo bueno del buen tesoro de su corazón, sino que ellos escogieron lo malo del mal tesoro de su corazón. Y por eso Dios nos va a pedir cuentas de lo que hablamos. En Mateo 12, 36 al 37 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué declaración tan terrible, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hablamos sin pensar que de nuestras palabras se nos va a pedir cuentas. ¿Cuántas palabras ociosas ha dicho usted? Ocioso quiere decir que no da fruto, inútil, palabras que no tiene caso decirlas. Entonces, si nosotros no tenemos nada bueno que decir, es mejor callarnos, porque si hacemos la crítica contra algún hermano, lo vamos a dañar. En el momento vamos a ocasionar un daño, pero también se nos van a pedir cuentas. Dios un día nos va a pedir cuentas del daño que hicimos hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hijos, hacia nuestro esposo, nuestra esposa. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos, de lo que hablamos, porque todo lo que hablamos llega a la acción también. Las palabras no se las lleva el viento, como dice el dicho. Las palabras se quedan y hacen un daño tan profundo en el corazón de las personas que las destruye. Por eso es que Dios lo ve como algo tan valioso. Es importante que cuidemos nuestro corazón, incluso es lo más importante que tenemos que cuidar, porque por eso dijo Dios: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De todo lo que para ustedes es lo más valioso y lo más importante, el corazón está por encima de eso. Debe cuidar lo que hay en lo profundo de su ser, sus emociones. Nosotros muchas veces es lo que hacemos, que nos dejamos llevar por las circunstancias y las emociones, y de acuerdo a eso reaccionamos, pero no debemos ser así. Por una emoción, ¿cuántas cosas han pasado? En su trabajo, cuando un compañero lo ofende, ¿cómo reacciona usted? Porque se deja llevar por la emoción y no está pensando más allá, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Cristo haría en mi lugar, cómo reaccionaría él ante una ofensa. Él nos lo mostró muchas veces en la palabra, no abrió su boca, y cuando la abrió, habló cosas que eran para edificación. Habló la verdad cuando era necesario decirla, pero fue prudente, como siempre fue prudente él. Dios quiere que guardemos nuestro corazón entonces, porque de él mana la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder de elegir qué es lo que vamos a dar a los demás, la vida. Hay que guardar nuestro corazón. Guardar significa cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta, preservar una cosa o persona de cualquier daño, conservar, evitar algo, evitar hacer daño. Esto significa que cuando guardamos nuestro corazón, lo cuidamos de emociones dañinas y contrarias al propósito de Dios. ¿Se fija la responsabilidad que tenemos tan grande? Dios no nos va a justificar cuando le digamos: es que en ese momento me sentía muy mal. No importa cómo nos sintamos, importa cómo respondamos, cómo hagamos sentir a los demás. Porque por eso Dios nos va a pedir cuentas un día. Dios quiere que vigilemos el lenguaje de nuestro corazón. ¿Vigilarlo de qué? Para que no se depositen en él cosas malas, como son la ira, el odio, los celos, las envidias,
las amarguras y la mentira. Hay que guardar, hay que vigilar este corazón. ¿Qué es lo que estoy dejando entrar? Porque de todo lo que hago yo durante el día, yo dejo entrar cosas en mi corazón. Las personas que están a mi alrededor me influyen. ¿Con quiénes me estoy juntando? ¿A qué personas estoy escuchando? Porque me influencian a hacer lo bueno o lo malo. Yo puedo escoger a mis amistades. Yo también puedo escoger lo que hago en mi casa, lo que veo en la televisión. Todo eso está llenándome continuamente. Está llenando mi interior. Entonces, si un día me veo en una prueba donde alguien me está ofendiendo, allí va a salir aquello de lo que yo llené mi corazón. Por eso debemos vigilar qué es lo que dejo entrar. Y al contrario, no dejar entrar todas estas cosas que son emociones negativas, que a la larga van a hacer que mi vida sea terrible, que sea una mala influencia para otros, ocasionarle daño a los demás. La Biblia nos dice en Efesios 4, 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ahí está el consejo de la palabra, que debe quitarse de nosotros todas esas cosas, todas esas emociones negativas que nos destruyen y que destruyen a las demás personas. No deje entrar ninguna de estas. Quítense de nosotros todas estas cosas. Y por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra nos pide que no hablemos mentira, digamos la verdad. A veces la verdad duele, pero no podemos seguir nosotros guardando una mentira en nuestra vida, haciendo pensar a los demás que nosotros estamos bien cuando tenemos una amargura dentro de nosotros, que la sacamos en el primer momento que se da la oportunidad. Es muy común que cuando pasa entre los matrimonios alguna cosa, que el esposo ofende a la esposa, ella aparentemente lo perdona, pero pasa el tiempo y todavía se lo vuelve a recriminar. Ella todavía sigue guardando todas estas cosas, cuando Dios nos pide y que lo quitemos de nuestro corazón. Quítese de nosotros toda amargura. ¿Cuántos daños hemos hecho entre nosotros mismos como hermanos? Porque no hemos perdonado alguna cosa, alguna ofensa que nos ocasionó alguien de la iglesia o de nuestra casa. Dios quiere que quitemos todas estas cosas, hagámoslo, porque Dios nos pide cuentas, nos va a pedir cuentas de lo que hablemos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que dentro de nosotros haya algo bueno que pueda salir? Si somos diligentes en memorizar la palabra de Dios, estaremos preparados para hablar palabras que edifican a otros. ¿Están de acuerdo? Si nosotros nos mantenemos en la palabra, estudiándola, entonces de eso vamos a estar llenos y eso es lo que va a salir. En el momento de la provocación nos vamos a acordar. En la palabra decía que no dejara que anidara en mi corazón la amargura o la ira, el enojo. Hay que memorizar la palabra, hay que estudiarla todos los días. Nosotros podemos tener nuestro devocional, seguir estudiando, asistir aquí a la iglesia. Con una vez por semana no es suficiente. Yo sé que algunos no pueden asistir más tiempo por su trabajo, porque viven lejos, pero en su casa usted tiene un devocional familiar. Se sienta usted con su esposo, sus hijos, leen la palabra, meditan en la palabra, aprenden de la palabra. Sus hijos lo escuchan a usted decir buenas cosas. Seamos prudentes y discretos. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este es otro consejo que podemos llevar a cabo. Aparte de memorizar la palabra, también nosotros hay que refrenar nuestra boca, porque si no tenemos nada bueno que decir, es mejor callar. Hay que guardarnos, hay que ser prudentes, como Cristo fue prudente. Y Proverbios 11:13 nos dice que la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. ¿Cómo es usted? ¿Es discreto? ¿Es discreta? ¿O usted revela los secretos? Todo el libro de Proverbios es una riqueza de sabiduría en la que nosotros podemos edificarnos y ayudar a nuestros hijos para que ellos
crezcan con esa prudencia. Yo tengo una amiga en Chihuahua, de la cual yo aprendí mucho, porque cuando yo llegué primero a la iglesia, yo ya iba a cumplir los 30 años, cuando llegué a esa iglesia, y yo ya andaba en mis primeros pasos en mi caminar con Cristo, pero no había, todavía había en mí ciertas cosas, estaba luchando. Cuando llegué allí, la conocí, ella era muy joven y empecé a recibir un buen ejemplo de ella. Ella era muy prudente, yo traía cargando muchos, se pueden decir, vicios, pecados de mi vieja manera de vivir, y yo quería sacarlos de mí. Yo se los comentaba a ella muchas veces, con toda la confianza yo le deposité en ella mis cosas de mi corazón, y nunca ella habló mal de mí, ni tampoco ella guardó todo aquello en su corazón. Y ahora que la puedo ver, ya casi pasaron 20 años de que yo empecé a andar con Cristo, yo puedo hablar con ella y darle gracias, porque ella fue una persona prudente. Hasta ahora todavía seguimos teniendo esa comunicación, porque no la quiero perder. Yo quiero rodearme de personas que sean prudentes, personas que me ayuden a mejorar en mi vida. Entonces sí se puede llegar a ser prudente, se puede escoger qué es lo que va a sacar usted de su corazón, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dijo un hombre, Ernest Hemingway, no sé si usted ha leído alguno de sus libros, que es un novelista que escribió, por ejemplo, la novela del Viejo y el Mar, de la cual puede uno sacar muy buenas enseñanzas sobre la vida. Dijo, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Cuántos más años necesita usted para aprender cómo hablar, para ser prudente, para guardar, para ser discreto? Porque Dios nos pedirá cuentas, ¿verdad? En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es lo que la palabra de Dios pide que hagamos nosotros. Si usted se mantiene allí, va a estar seguro. Mire, y si dependiendo de su comunión con Dios, es como usted va a reaccionar. Decía una compañera mía de la escuela que a veces ella se levantaba de muy mal humor y durante el día andaba renegando, andaba gritando, y su mamá le decía, no oraste hoy, ¿verdad? Porque no tenía ella esa comunión con el Señor. Si uno no está con Dios en la mañana, si uno no procura estar en comunión continua con el Señor, va a salir de su corazón lo malo. Es una lucha interior, pero está en su poder decidir. Decida lo bueno, decida sacar del buen tesoro de su corazón, para que cuando Dios nos pida cuentas podamos decirle nosotros, Señor, aprendí de tu palabra, te imité, hice todo lo que estuvo de mi parte para imitarte y para hacerle bien a mis hermanos, para dejar de hablar cosas vanas que no traen fruto, que a nadie le ayudan. Y es así como yo puedo llegar ante la presencia de Dios. Como dice un salmo, dice, ¿quién entrará ante el santuario de Dios? ¿Cómo dice? Del limpio de corazón puro, ¿verdad? De manos limpias y un corazón puro. Así que podamos llegar ante la presencia de Dios y no nos diga Él, no nos reproche de todo el daño que hayamos hecho con nuestras palabras, porque Dios nos pedirá cuenta de lo que hablamos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que usted va a decidir hacer de ahora en adelante? ¿De qué va a sacar de su corazón? Del buen tesoro de su corazón sacará buenas cosas. ¿Qué dirá a los que lo rodean, a sus amigos, a los hermanos? ¿Qué va a hablar aquí en la iglesia? Cuando haya oportunidad de darle palabra a alguien, ¿qué es lo que le va a decir? ¿Lo va a edificar o lo va a dañar? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hablará su boca, hermano? Medite en eso y póngalo en las manos del Señor. Les pido que oremos y de acuerdo a este tema tengo un canto especial que es de lo que yo quiero cantarle al Señor de mi corazón, para que Él me ayude a tener buenas cosas que sacar de mí. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú quieres que seamos mejores. Tú quieres que cada uno de nosotros seamos personas que edifiquen. Y nos das consejo en tu palabra.
Gracias por todos los proverbios donde hablas de cómo debemos ser, cómo debemos hablar. Gracias por toda tu palabra, Señor, que nos enseña cómo debemos nosotros responder ante las circunstancias. Gracias, Señor, porque quieres hacer de nosotros personas a imagen tuya, a semejanza tuya. Ayúdanos a responder como tú respondiste, como tú sigues respondiendo, Señor, con ese amor. Ayúdanos a ser personas que edifiquemos. Te pido, Señor, que pongas en nuestras bocas palabras de bendición, palabras que den vida. Ayúdanos, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos, o si yo misma, Señor, he ofendido de alguna manera a alguien, te pido perdón, Señor, y te pido que limpies mi corazón, para que de mi corazón solamente salgan palabras de bendición. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a ser discretos, que alguien pueda confiar en nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, y si alguien los ofendió a ellos, Señor, te pido que los ayudes a perdonar, que no guarden amargura, ni enojo, ni ira en su corazón contra nadie, sino que ellos tengan un corazón puro para que puedan su alabanza llegar ante tu trono, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.